somos María Jesús Álvarez, que es la que ha iniciado todo este encuentro con nosotros, la que me puso en contacto con Jesús, el arquitecto Jesús Álvarez, y que es su familia es originaria del enclave en el que se encuentra la iglesia. Y Jesús es un arquitecto muy reputado que ha hecho un trabajo muy interesante. Fui a ver la iglesia, fui con otros hermanos, hablé con el venerable maestro de la logia de Asturiana, ¿no? Y con Rafael, ¿no? Y estuvimos viendo, que por cierto, que se conocían María Jesús y él, de otras líderes. Y estuvimos allí y tal, y la verdad es que me quedé verdaderamente impresionado de lo que vi, ¿no? Y entonces, dicho esto, si os parece, tú, María Jesús, puedes contarnos cómo surge esta iniciativa de analizar el carácter masónico y, en su caso, templario de la Iglesia, y luego ya le vamos haciendo una serie de preguntas a Jesús. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, pues como acaba de decir Chema, mi familia paterna es de una localidad que se llama, de una parroquia que se llama Linares, que está en el concejo de Salas. Y en esa iglesia, pues lógicamente bautizaron a mi abuelo, a mi padre y a mis tías, y bueno, pues aquí hicieron su primera comunión, mi abuelo se casó, mi padre no, pero siempre hemos tenido mucha vinculación porque además seguimos teniendo la casa familiar en el pueblo. Por cierto, que el próximo domingo es la fiesta sacramental de Linares, es la fiesta del pueblo. Y desde luego en mi familia siempre tuvimos la impresión de que la iglesia de Linares, la iglesia parroquial de San Miguel de Linares, era una iglesia importante, de buena fábrica, distinta a las que hay en el entorno, y eso que hay iglesias de mucho interés desde el punto de vista arquitectónico y artístico, porque es una iglesia que tiene una cúpula, que tiene bóveda y sobre todo que tiene un campanario muy especial, muy singular, que le da un perfil pues, distinto. Y siempre la valoramos mucho, pero realmente el que se fijó en la simbología templaria es Jesús Álvarez, en una historia que también es muy bonita, porque Jesús y yo somos del mismo sitio, vivimos los dos en Pravia, y Jesús trabaja en Salas y por razones que puede contar él, descubrió la iglesia. Y claro, su buen ojo de arquitecto le hizo, bueno, pues darse cuenta de que la iglesia era una iglesia singular. Y ya con más detenimiento la vio y efectivamente salió a los medios de comunicación diciendo: esta iglesia es un hito templario. Y claro, a mí no me pasó desapercibida la información, pero además el propio Jesús quiso comentarlo conmigo, y a partir de ahí pues estuvimos ya hablando de la iglesia. Y a mí me parece que la iglesia seguramente puede ser templaria, pero también tiene muchos hitos que son masones y muchos elementos que son masones. Y como se daba la circunstancia de que yo estaba en el Senado y que ahí estaba Chema, compañero de grupo parlamentario y amigo y uno de los mejores senadores que tiene el grupo parlamentario socialista, pues se lo quise enseñar a Chema. Y Chema fue el que dijo: madre mía, esto es un tesoro y esto merece la pena divulgarlo, que se conozca, e incluso, y bueno, sería la parte, pues yo creo que más importante, tratar de recuperar aquellos elementos que están perdidos o que están en riesgo de perderse, porque realmente la iglesia yo creo que es única. Y yo creo que con esto hago un resumen de la situación. Pues muchas gracias, María Jesús. La verdad, bueno, muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, yo estudié el informe que había presentado Jesús Álvarez y me parece que tiene unas claras connotaciones masónicas. Es más, incluso el enclave en el que se encuentra, que es entre dos ríos, puede tener una parte de simbología masónica, además de templaria. Entonces, si os parece, vamos a ceder la palabra a Jesús y que nos cuente cómo llegó a encontrar esta iglesia y qué es lo que descubrió, porque el informe lo tenemos por escrito, es un informe muy detallado y muy interesante, pero nos interesa también conocer su experiencia de cara a la publicación de la revista. Bueno, pues María Jesús conocía desde niña esa iglesia y yo no.
Yo no, yo la conocí porque para llegar a Salas, hace un tiempo se desplomó una ladera inestable y dejó sin uso la carretera de acceso a Salas desde Oviedo, desde Pravia, desde Avilés. Y para ir a Salas tuve que ir por Linares. Entonces un día recuerdo perfectamente, brumoso, en ese valle ahí, como tú bien dices, ese lugar que es como mágico ahí entre dos ríos, pues vi dos columnas sin ninguna función estructural. Y uy, qué cosa. Y paré el coche. Y le saqué una foto. Y entonces, bueno, quedé así. Y la miré en el ayuntamiento y a los 2 días volví otra vez ya sin niebla y un día más despejado. Y entonces lo primero que analicé, aparte de lo que es el edificio, fue el lugar, ¿no? Y el lugar me parece, siendo el edificio muy importante, el lugar casi lo es más. Es decir, esos dos ríos que hoy no se ve, pero antiguamente conformaban una finca cerrada de más de 3 hectáreas, con un molino interior, con un camino real que está todavía hoy perfectamente confinado con piedras de cantería y solado, se ve en muchas zonas. Ese camino llevaba por la antigua carretera hasta Salas y hay un fragmento también que desemboca en un antiguo palacio de la Casa de Alba, una ermita en la carretera. Es decir, el lugar es impresionante. Después, pues leyendo más documentos y una vez me dio el edificio, en fin, fue todo un poco continuado, buscando en muchas direcciones, pues me encontré que aquella zona antiguamente se llamaba monasterio, que ahí, antes de una casa rectoral, hubo un monasterio, un pequeño monasterio, como eran todos los asturianos en aquel tiempo, que después se cedió a San Salvador, a Cornellana. Bueno, y después fui a la iglesia, vine aquí al archivo del obispado y qué sorpresa, no es... Hablé con la persona que más sabe y muy amable, me dijo, dice, qué raro, es de las pocas iglesias, si no la única en Asturias, que no tenemos libra de fábrica. Yo le dije, digo, don Agustín, y entonces esto, ¿quién lo mandó a hacer? ¿Quién lo pagó? ¿Por qué está aquí si no tenéis documentación? Y entonces me dijo, digo, esto, digo, a mí me parece la orden del Temple, ya sabes, la iglesia con la orden del Temple le suena un poco, dice, no, esto es de la orden de San Juan Evangelista, que tenían dineros propios y eran gente rica, no daban muchas explicaciones y hacían, bueno, yo me quedé con esa copla y le dije, digo, pues si lo encuentra me avisa, volví otra vez y bueno, no, por lo visto no existe, no es que no me lo quisiera, sino que no hay libro de fábrica. Entonces logré descubrir que el constructor era Francisco Dordiera, un buen constructor, muy formado en la Escuela de Madrid, pero no el tracista, es decir, Francisco Dordiera no tenía capacidad para hacer lo que está ahí. Bueno, pues tampoco sé quién lo hizo, y lo que sí sé, y estoy seguro, pese a la opinión de compañeros que están en patrimonio en otros sitios, que no es una casualidad, como dicen, hombre, estas cosas salen mucho por casualidad, viene alguien, acopla un elemento. Digo, no, aquí no es casualidad. Es decir, me compré el Temple de Salomón de Newton, todos son un poco novelas, pero esta no, esta es importante, es un científico que habla y habla de proporciones. Y entonces esto, pues dibujé una planta con los codos que logra y está clavado la cruz de la iglesia y la planta con las proporciones que indica aquí Isaac Newton. Después, todos los elementos que tiene, pues desde las columnas, son del templo de Salomón, la descripción del templo de Salomón, la cruz rehundida y perfectamente definida, la cruz templaria, y después esa persecución de los tonos,
es decir, la cúpula octogonal, 8 columnas, 8 círculos encima de la corona del Cristo, otra vez la U invertida en ese hueco que tiene al oeste, donde entra un rayo de luz y se estrella con mucha precisión contra esa corona, el helicoide que tiene interior la torre, donde es evidente, no hay ninguna duda, porque los mechinales interiores de la torre es un helicoide, están en las paredes, entonces queda nada más recomponerlos, pero tenemos allí todas las pistas para devolver ese helicoide. Que los vecinos hace tiempo, para que no cayese la torre, con más voluntad que aciertos, pusieron un perfil metálico para evitar que se cayese lo que decía María Jesús antes, el campanario. Bueno, seguro que me dejé muchas cosas, pero en general esa es la visión así que tengo en este momento de ese gran edificio, de ese gran hito templario. Unas preguntas, Jesús. Tú pones nombre a las 2 columnas exteriores. Sí. Les llamas Joaquín y Boaz. Porque así lo vi en el templo de Salomón, ¿sí? Lo leí. O sea, esto de Newton lo leí. Vale. Este trabajo de Newton lo leí. Y luego en el interior de la iglesia, al parecer existía, eso es lo que nos enseñó María Jesús cuando estuvimos viendo, una escalera de caracol que debió caer en su momento. Sí, eso es. También, sí. Esa escalera de caracol la tienes acreditada, que existió, ¿no? Sí, completamente. Existió esa escalera de caracol en esa cruz, en un lateral, existía, no es donde está la pila bautismal, sino al otro lado. Sí, yo no la vi, esa escalera. Yo lo que vi fue el helicoide, que al tener ese árbol de vida que remata arriba en 8 brazos, ese que todavía existe, en el campanario arriba hay un elemento central de madera que tiene 8 brazos, que es lo que conforma la cúpula. Ese elemento de madera que ahora apoya y descansa por ese perfil metálico que pusieron los vecinos para evitar el derrumbe, ese perfil continuaba hacia abajo en la torre. Y el que es otro, ese helicoide, el que se ven ahí las trazas, que la escalera esa helicoidal, esa estuvo ahí pues a lo mejor hasta hace 40 o 50 años. Vale. La decoración de las columnas exteriores, es decir, además de la base, en la parte superior de la columna, ¿existe alguna decoración que te llamó la atención? Tienen dos dinteles, y en las columnas tienen 2 dinteles y el compás, es decir, esa U invertida en el centro, en el círculo. Me llamó más, que fue por lo que me relacioné un poco con la masonería, el que en la puerta de entrada había como, no una V, sino 2 Vs, y además con unos ramales horizontales paralelos. Y a mí, nada más verlos, me dije, este es el logotipo de Citroën, porque todos los coches Citroën son así, y digo, es clavado. Le saqué una foto y yo, bueno, y después, bueno, entré y leí un poco y dicen, este logotipo se debe a no sé qué, pero claro, vi a este hombre, no recuerdo el nombre, a Citroën, que era un framasón, un framasón, así trae de la casa Citroën. Pudiera ser, te pregunto, pudiera ser que se tratase de una escuadra y un compás colocados de esa manera. Pues no te puedo decir, pero podría ser. Vale. Y luego leí también, que vosotros seguro que sabéis más, leí también un amigo que me pasó libros de templarios y masones, y otro que es masones y templarios, donde habla en una relación y dice que puede ser así, que en ese momento, en el siglo XVIII, que el clero, tanto francés como español, que había dentro del clero muchos masones, dentro del clero, y dan nombres, no sé. Entonces, es decir, mi gran pregunta hoy, que no la sé, y a ver si un día soy capaz de averiguarlo, es quién pagó y quién ordenó hacer
con esa geometría, con esas formas fuera de época, es como un homenaje, porque ya no, es decir, ya no hay como otros octogonales, otras cúpulas que existen, pero se hicieron en el 13 o en el 12, cuando los templarios tenían mucha fuerza y mucho poder, pero en 1790 no lo tenían. Entonces, claro, está claro. Está claro. Una última pregunta y luego ya yo te comento un par de cosas. Vi en la sacristía una cruz sin, o sea, no un crucifijo, sino una cruz blanca. Esa cruz blanca que estaba en la sacristía, ¿has podido datar más o menos de qué año pudiera ser y si sería más o menos coetánea con la propia construcción de la iglesia o no? No lo sé, también la vi, no lo sé. Yo le saqué muchas fotos que tenéis, 15 o 20 fotos que hice, y tengo unos compañeros en Madrid, en la Dirección General de Arquitectura, y entonces uno de ellos, que también sabe mucho de estas cosas, pues me dijo que hay ahí en las pinturas, atrás en los retablos, pues acacias, o sea, la hoja de la acacia, que yo no reparé en eso, y después me dijo que era que tenía un gran significado ese árbol, y después también hablando con gente muy mayor, de María Jesús a lo mejor de esto sabe más, de Linares, me dijeron que hace años, porque es un árbol que retoña, es decir, se muere a los 60, 70 años, pero de las raíces salen otros, es una continuidad como si se quisiese mantener, que había muchas acacias plantadas al final, después de un pequeño cementerio que hay detrás de la iglesia, que había muchas acacias ahí. Vale. Bueno, pues yo no soy evidentemente un historiador ni un arquitecto, ¿no? Pero sí te puedo decir varias cosas. Bueno, primero, no es nada normal que existan columnas meramente ornamentales, es decir, que no tengan una estructura, como has dicho, una función estructural, como has dicho. Eso no es normal. Si es así, es porque están colocadas ex profeso para significar esto, ¿no? Me pareció verdaderamente sugerente que ya tú hubieras puesto el nombre, porque efectivamente en la construcción del Templo de Salomón diríamos que la logia, es decir, el taller, ¿no?, donde estaban trabajando los obreros, estaba fuera del templo, y esas dos columnas eran el principio del templo, ¿no?, en la entrada. Y las dos tienen un significado masónico muy importante, porque hacen referencia a una vieja leyenda, y es que los judíos cuando salen de Egipto y están perseguidos por el ejército del faraón, ellos tenían una luz que les guiaba, ¿no?, para que pudieran escapar, y una luz muy fuerte, y a su vez existía por detrás de ellos una especie de nube que hacía retrasar el avance, diríamos, del ejército del faraón. Y entonces, para poder significar esos dos efectos que supuestamente Dios había utilizado para salvar a su pueblo elegido, es por lo que Salomón decidió que en la entrada del templo existieran esas dos columnas, para recordar siempre a todo el que entraba o salía el porqué, ¿no?, de la salvación del pueblo, ¿no? Una columna hace referencia a esa luz que les guía, y la otra a la columna, diríamos, de tiniebla, ¿no?, y de nube que impide el paso de estos, ¿no?, del ejército del faraón. Eso uno. Pero también significaba otra cosa, y es que los obreros que trabajaban en la construcción del templo de Salomón estaban divididos, esto aparece en la Biblia también recogido, estaban divididos en dos logias, una logia de aprendices y una de compañeros. Los aprendices cobraban su salario, que solía ser normalmente en especie, vino, pan, etcétera, ¿no?, en unas de esas dos columnas, en la de la izquierda en concreto. Y los compañeros, que eso sí que cobraban el salario en metálico, diríamos, tenían que entrar, dar una palabra y luego subir una escalera de caracol y en la parte superior dar una segunda palabra, y entonces ya entraban en lo que era, diríamos, la cámara de los maestros, diríamos, la cámara del medio, que se llama, y allí es donde cobraban el salario. Y efectivamente, en esa cámara había un símbolo que hacía referencia al Altísimo, diríamos, ¿no?, la forma de hablar de la trascendencia, pues, ¿no?, el gran arquitecto del universo. Entonces, claro, a mí, cuando yo vi aquello, dije, bueno, esto, evidentemente, si aquí hubo una escalera de caracol, tiene todo el sentido. El que lo ha hecho ya sabía, estaba contando una historia. Porque la masonería es un lenguaje. Además de una orden o de una institución, es un lenguaje. Entonces, cualquier masón al que tú le cuentas esto, sabe lo que le estás diciendo. Si tú le dices que hay dos columnas ornamentales que no tienen función estructural, que los dos tienen ese nombre que has puesto,
y luego seguir una escalera de caracol para subir a la parte superior, que encima la parte superior tiene un carácter sagrado, diríamos, ¿no? Pues todo el mundo sabría lo que quiere decir, ¿no? Y la parte templaria, esa parte efectivamente es más curiosa, ¿no? Porque el temple desaparece en un momento determinado, mucho antes de la construcción de esta iglesia. Pero eso no quiere decir que desaparecieran los templarios. De hecho, en Escocia no desapareció la orden del temple, siguió existiendo sin ningún problema. En España, por ejemplo, o en otros lugares de Europa, tuvieron que ocultarse los miembros de la orden del temple en las llamadas órdenes militares que ya existían. Alcántara, la orden de Calatrava, etc., ¿no? E incluso se creó una orden nueva, que era la orden de Montesa, donde parece ser que es donde mayor número de templarios se inscribieron, ¿no? Huyendo, diríamos, de la persecución que tenían del Papa y del Rey de Francia, que era una persecución por motivos meramente económicos. El temple había adquirido muchísimo dinero porque te cobraba a cambio de protegerte en tu viaje a Jerusalén o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, ese dinero hacía que el rey fuera deudor, el rey y el papa eran deudores. Y entonces, claro, pues, la única manera de acabar con la deuda era matar al acreedor, ¿no? Y ese fue el motivo de la desaparición de los templarios, más allá de las cosas que se dijeron. Pero es cierto que en el interior de la orden masónica, los grados altos, los grados superiores, son lo que se llama la orden del temple. Está dentro de la orden masónica. Entonces tiene todo el sentido del mundo que el que haya construido eso lo haya hecho no porque sea un enclave templario, sino porque el que pagó esa obra probablemente sería alguien que perteneciese a la masonería en aquel tiempo. Entonces, la verdad es que yo me quedé verdaderamente impresionado. Se lo dije a María Jesús y creo que esta iglesia merece la pena que se pueda conocer y que la gente la pueda visitar y a ver si alguien consigue descubrir el origen de la fábrica, ¿no? del libro de fábrica o algo semejante. Una última pregunta, Jesús. El año de inicio de la obra, ya sé que se acabó en 1790. ¿El año de inicio cuál fue? Si se puede saber. Podría haber, pero no averigüé mucho, porque como viene escrito, eso tiene pinta de haber durado esa obra como mínimo 20 años, 15, 20 años seguro. Antes. O sea, que podríamos hablar en torno a 1760 o por ahí. Sí, por ahí. Es que coincide en el tiempo que la masonería decide constituirse tal como hoy en día la conocemos en 1717 en Londres. 4 logias se juntan, etc., ¿no? Y entonces, a partir de ahí surge lo que llamamos la masonería especulativa o masonería moderna, para entendernos, ¿no? En la que ya dejan de ser constructores y admiten a otras profesiones, ¿no? O sea, abogados, abogadas, o, no sé, militares. Y entonces, la primera vez que llega a España la masonería tal cual está constituida en Inglaterra es en 1727, a Madrid, ¿no? Donde se abre la primera logia por parte del duque de Wharton y se hace en un hotel que se llama Las Tres Flores de Lis. Esa logia fue la primera, que todavía sigue existiendo. Y a partir de ahí se empieza a extender por el resto del país. Entonces tiene todo el sentido del mundo que en ese momento pues, hubiera llegado un grupo de masones, sí, o alguien. Además, Chema, también es, y eso lo sabe muy bien María Jesús, en ese tiempo, hace 200 y pico años, en ese pueblo, en Linares, y cerca de su casa, había una iglesia grande también, una iglesia muy buena, una iglesia que hoy está derruida, y entonces es extraño cómo en un sitio tan pequeño se puede, es decir, ¿por qué se hacen dos iglesias y una con unas campanas mejores que la Catedral de Oviedo, con una construcción y, bueno, excelente? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no se restaura la otra? Es también eso llamativo. A mí me parece llamativo. En un sitio tan pequeño hacer... Por eso que estás diciendo ahora a mí me encaja mucho. La otra iglesia, que la llamamos la capilla, que se cayó este año, a primeros de año, en enero de 2020, es lo que quedaba solamente la fachada oeste. Esa parece... o sea, era una iglesia románica, que seguramente sufrió una ampliación muy importante pues, en el transcurso de los años, pero que mantuvo lo que es la arcada de la puerta principal, que era una iglesia muy grande. Y yo recuerdo a mi abuela decir que cuando mi abuela no es de esa parroquia, es de otro lugar del concejo de Salas, pero fue a vivir
allí en el año 23, hizo justamente la semana pasada 100 años de la compra de mi abuelo de la casa. La casa que compró mi abuelo se llamó en un momento determinado Casa del Fraile. Creemos que porque seguramente estaba vinculada a la capilla y por eso le pusieron ese nombre. Y mi abuela dice que cuando ella se fue a vivir allí, en el año 23 del pasado siglo, estaban los santos dentro de la iglesia. La iglesia no estaba derruida, no se utilizaba para el culto. Y ella recuerda que los santos los llevaron a la otra iglesia, a la iglesia de la que estamos hablando ahora, cuando ella ya vivía en esa zona del pueblo que se llama San Andrés. Y por lo tanto esa iglesia no estaba derruida. Esa iglesia luego fue vendida y es propiedad particular. Bueno, las ruinas ahora son propiedad de un particular. Pero es verdad que es curioso que haya dos iglesias. Esta iglesia estaba en uno de los ramales del Camino de Santiago, que pasa desde Tracia al Cudillero. Esta, la de arriba, la de San Andrés. ¿Sabes una cosa, María Jesús? Que además el enclave que se localiza con los dos ríos también tiene una simbología. Es decir, para poder acceder por la escalera de caracol y tal, había que decir unas palabras que tenían que ver con una vieja leyenda, precisamente del cruce de un río. Entonces, todo indica que eso no es casualidad. Conseguimos con esto que alguien pueda darnos más luz, ¿no?, sobre el origen de esta iglesia. Y desde luego yo te agradezco mucho, María Jesús, que me hayas puesto en contacto con este asunto, porque me parece increíble. Detalle por la que se me olvidó, Chema, sí quiero decirte que creo que es importante también, porque yo, salvo en esa iglesia, no lo vi en ningún sitio, es decir, y tampoco es casualidad, se oculta la cruz en el crucificado, no se ve la cruz. Es decir, está oculta. Y después, leyendo yo creo que en esto del templo de Salomón, aquí, creo que lo leí aquí, si no en otro sitio, pero creo que fue aquí, diciendo que los templarios no adoraban la cruz porque les parecía un símbolo de tortura, no de adoración. Adoraban al Cristo y entonces por eso ocultaban la madera, el soporte. Sí, no, de hecho en las ceremonias templarias se utiliza un crucifijo por un lado y una cruz sin crucificado por otro. Como yo también pertenezco a la Orden del Temple masónica y también cuando vi aquella iglesia, o sea, aquella cruz, dije, esto no es casualidad, no puede ser casualidad. Que sea la zona, o sea, el 8 es el número sagrado de los templarios, el 7 sería el de los masones, y joder, la verdad es que todo hace indicar que eso fue el que lo construyó, lo hizo intencionadamente. Vale, oye, pues muchísimas gracias a ambos y vamos a darle la máxima difusión para ver si nos dan más luz sobre el asunto.